Ashley, el pretest ya está en el chat, ya lo puedes utilizar. Matías, buenas noches. El pretest ya está en el chat de WhatsApp, ya lo pueden ir haciendo. Pamela, buenas noches. Ya estamos haciendo el pretest, ya está en el chat de WhatsApp, ya lo pueden ir haciendo también. Valeria, buenas noches. El pretest ya está en el chat para que lo vayan haciendo. Ya vayan terminando el pretest, por favor, para poder iniciar con el tema.
Bien, mientras esperamos la cuarta respuesta, ok, ya podemos ir iniciando. Entonces voy a presentar el tema de hoy. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por asistir. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la sesión número 3, ok, que es el tema que les van a enseñar la próxima semana. De una vez ya nos estamos adelantando, ya saben de que estos son como pre-repasos o introducciones al tema, ok. El tema de hoy es la célula. Y no solamente la célula, sino también la organización, compartimentalización, y a mí me falta también lo que es la clasificación. Es decir, regresamos un poco al primer tema que iniciamos el curso. ¿Ok? El índice, ahí está, definición, clasificación, un poco de lo que es su estructura y sus compartimentos, y por último, cómo funciona y cómo se reproduce en sí, ¿no? Que es lo que llamamos ciclo celular. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la definición de la célula, que recordemos, esto ya es casi del colegio, ¿no? Que es la menor unidad de vida, es decir, es lo mínimo que podemos considerar vivo, es como los átomos de la materia, estos son los átomos de los seres vivos, ¿ok? En esencia, bueno, todos los seres vivos comparten células, no existe una vida sin células, pero que un ser vivo sea más grande que otro no significa que sus células sean más grandes, sino que tiene mayor cantidad, todos son del mismo tamaño, ¿ok? Entender también de que a pesar de que actualmente ya conocemos de qué está hecha la célula, es decir, ya conocemos, ¿no?, los bioelementos que vimos la anterior vez, primarios, secundarios, bimoléculas, etcétera, somos incapaces aún de replicarlo en laboratorio. Es decir, podemos juntar todos los ingredientes y no sale una célula. Y esa es una de las partes, digamos, interesantes, ¿no?, de este dilema de la vida que tienen las células. Ok, vamos a ver un poco la clasificación. Tenemos dos clasificaciones. Ok. Primero por nivel de complejidad entre los números uno y 2. Y segundo, aparte de ese nivel de complejidad, respondiendo a qué tipo de animal estamos hablando. Ok. En el tipo uno son las pioneras de la vida, a partir de lo que ya hablamos en la primera clase, que son los protobiontes. Ok. Estas, bueno, son bacterias, digamos, muy simples, muy, vamos a decir que cumplen la tarea y listo. O sea, no buscan, digamos, refinarse o hacerse más eficientes. Simplemente sobreviven en donde las pongas, no hay otra tarea. ¿Ok? Y es por eso que fueron las que iniciaron y terminaron gobernando el planeta durante buena cantidad de tiempo hasta ahora. Son las bacterias que causan patógenos, que las tenemos en productos lácteos, en el intestino, etcétera. ¿No? En el caso de las eucariotas, pues bueno, la célula fue evolucionando, ¿ok? Fue adoptando también centrales energéticas, como puede ser las mitocondrias o los cloroplastos, dependiendo si estamos hablando de células animales o vegetales, ahí conectamos los otros puntos. Y fue así como la célula se fue haciendo cada vez más compleja. Y al hacerse más compleja, ya no era tan frágil, es decir, tú la podías mover de sitio, digamos, y ella era capaz de entender qué es lo que estaba pasando y adaptarse, ir cambiando, regular, ir moviendo parámetros, de tal manera de que iba a seguir sobreviviendo, o por lo menos esforzándose en sobrevivir y adaptándose a su entorno, ¿no? Pero al mismo tiempo, y aquí es una diferencia entre las procariotas y eucariotas, estas quitaron la pared celular. Ahorita vamos a ver algunas diferencias entre ellas, ¿no? Pero estas al quitar la pared celular es como que se quitasen la armadura, es decir, simplemente están con su piel, su membrana, ¿no? Y justamente esta es una de las razones por las que son un poco más sensibles que las células procariotas. Las células procariotas son más solitarias y por ende la pared es como su armadura, no necesitan hacer estructuras complejas, es decir, son seres unicelulares. En el caso de las eucariotas, estas decidieron y se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza y bueno, para poder darse la mano y formar estructuras, tenían que quitarse la pared celular. ¿Ok? En el caso de las vegetales, el nombre lo dice, estamos hablando de plantas, vegetales, frutas, etcétera. Estos están diseñados para vivir a base de, bueno, energía solar, es decir, funcionan como paneles solares con los cloroplastos, ¿ok? Y son justamente los cloroplastos los que les van a dar su color característico gracias a la clorofila. Ojo, no es que todos tengan siempre clorofila, clorofila, clorofila. También existen otros pigmentos, como por ejemplo los carotenoides, que le dan el color naranja
o rojo incluso a tomates, zanahorias, etcétera, ¿no? En el caso de los animales, de las células animales, tener en cuenta de que tanto las vegetales como animales parten únicamente de, ¿cómo se llama? Parten únicamente de las células eucariotas y por eso son mucho más complejas. Es decir, no existen las células procariotas animales o procariotas vegetales. Simplemente son células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. ¿Me dan un momento para ir admitiendo a sus compañeros, por favor? Ok. Bueno, cuando pasamos a la estructura, pues bueno, entendamos de que ya otra vez no estamos hablando de protobiontes, es decir, ya no existe lo que llamamos coacervados. No son simplemente orbis o burbujitas que tiene una burbujita de grasa, una burbujita de aminoácidos, una burbujita de carbohidratos. O sea, ahora estamos hablando de que ya la célula le dio su espacio a cada zona. Es decir, cada estructura, digamos la mitocondria, tiene su propio espacio delimitado por membranas o paredes que la diferencian del resto y que hacen de que el ambiente dentro de la mitocondria sea único para la mitocondria. Es decir, si la mitocondria, vamos a decir, necesita un pH alto, ¿ok? Un ejemplo. Necesita un pH alto, ok, solo dentro de la mitocondria el pH varía, fuera de la mitocondria el pH se mantiene. Es decir, le da las características que necesita cada organela o orgánulo, así se les conoce, para que puedan trabajar eficientemente delimitándolos y es lo que nosotros conocemos como compartimentalización. Es como una casa. Tú haces un espacio para la sala, un espacio para los cuartos, cocina, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un poco lo que son las diferencias entre células eucariotas y procariotas. Si se dan cuenta aquí, bueno, no lo menciona, ¿no? Pero tenemos pared celular y membrana plasmática. En cambio aquí la eucariota solo tiene membrana plasmática. En el caso del núcleo, que es lo más obvio, aquí tenemos un núcleo bien definido, ¿no? En forma esférica, mientras acá no existe núcleo, está disperso, está desenrollado en su citoplasma, ¿no? Y otra cosa que notamos aquí es que tenemos mitocondrias. No sé si pueden ver estos que parecen como frijoles, son mitocondrias, mientras que aquí no tenemos mitocondrias. ¿Ok? Además del flagelo, ¿no? Que es la cola que tiene la bacteria o procariota. ¿Ok? En las organelas que vamos a ver el día de hoy van a ser el núcleo, súper importante el núcleo, mitocondrias, yo diría que el segundo más importante, ribosomas, lisosomas, retículos, aparato de Golgi, perixosomas, vacuolas, y estos aquí en rojo no se consideran orgánulos o organelas, sino que son más bien como la infraestructura de la célula. Es decir, en una fábrica tú no consideras como maquinaria las paredes de las fábricas. Estas son las paredes, las vigas, los soportes que hacen que la fábrica pueda seguir operando, pero no es la maquinaria en sí. ¿Ok? Un momento, creo que hay alguien que está esperando. Ok, entonces retomamos. Ok, ahora pasamos a, yo diría que la célula más importante, ya les mencioné, y es el cerebro de la célula, ¿no? Mejor conocido como núcleo. Este núcleo se encarga justamente de dar todas las órdenes. Es por donde pasan todas las órdenes y sostiene a la célula para al mismo tiempo poder llevar a cabo todas las tareas que tiene. Por eso lo puse aquí. Es como el cerebro de la célula. Tal vez esto les haga recordar mejor haciéndolo análogo a los órganos del ser humano, ¿no? Ok, igual entiendan de que el núcleo no es simplemente núcleo y acabó. Tiene también un nucleolo, es decir, como un núcleo dentro de un núcleo. Y este último se encarga de, bueno, la síntesis de cromatina para luego los próximos cromosomas, ¿no? Ok, ya. En el caso de las mitocondrias, ya las mencioné,
son las centrales eléctricas de la célula. En este caso vamos a tocar únicamente mitocondrias para células animales. Los cloroplastos no los coloqué en este PPT porque justamente por ser medicina humana, nosotros no usamos cloroplastos, entonces no tiene tanto sentido darle su propia diapositiva, ¿no? Entiendan igual de que los cloroplastos varían con los mitocondrias, simplemente integrando magnesio de tal manera que el magnesio pueda captar esa energía y distribuirla al mitocondria. Es decir, es su panel solar. ¿Ok? En el caso de la mitocondria, pues bueno, entiendan de que la mitocondria posee doble membrana. La membrana que están viendo aquí de color negro y la membrana toda, digamos, curva o arqueada, que es la segunda, la que es de color, digamos, más, yo diría que un azul claro o algo así. ¿Ok? Y justamente esta doble membrana explica bastante bien lo que habíamos visto en el primer tema, que es protobiontes. ¿Por qué tiene doble membrana? Porque realmente las primeras células eucariotas, cuando quisieron tener una central eléctrica, lo que hicieron es una sinergia, es decir, hicieron un trato. Una bacteria entraba y ella iba a consumir todo lo que la célula eucariota ingiriese y le iba a dar su electricidad, pero la célula eucariota se iba a encargar de la protección y de darle el alimento. Es decir, hicieron un trueque, ¿ok? Un contrato. Y ese mismo contrato es el que diseñó las células eucariotas. Y es por eso que una forma de darnos cuenta de que las mitocondrias realmente no son nuestras es que las mitocondrias tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial. Es decir, es como evidencia de que la mitocondria tiene, digamos, un pasaporte de otro país. O sea, es un infiltrado que se quedó ahí permanentemente porque el trato realmente beneficia a los dos. Y eso es una sinergia. ¿Ok? Él es el encargado de, bueno, proporcionar la energía necesaria para que la célula realice sus actividades del día a día y además respire, vamos a decir, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, fosforila biopolímeros como carbohidratos o grasas. ¿Qué quiere decir la fosforilación? La fosforilación quiere decir que yo oxido y al oxidar también añado fósforo. Y de ahí conocemos lo que se llama el adenosin trifosfato. Es adenosin más tres grupos fosfatos, que son como las pilas o energías que usamos todo el día, ¿no? Pasamos al ribosoma, compuesto por subunidad grande y subunidad pequeña. En nuestro caso es 60-40, si no estoy mal, o 80S en seres humanos. ¿Ok? Estos los llamo yo los productores. ¿Por qué? Porque se encargan de todo lo que es la síntesis proteica. ¿Cómo funciona un ribosoma? Esto lo van a ver en biología 2, es un tema bastante amplio, de hecho son 4 o 5 semanas solamente para ver cómo se genera una proteína, pero se inserta un manual, vamos a decirlo, la mitad de un manual y el ribosoma se encarga de darle la otra mitad. Y al darle la otra mitad llega a construir una instrucción y esa instrucción es la que más tarde se va a construir una proteína. ¿Ok? Es por eso que ellos son los encargados de la síntesis de proteínas. Pero existen de dos maneras, de manera ligada y de manera libre. De manera ligada, ¿a qué se refiere? A que están juntos en los retículos. Y es eso lo que nosotros conocemos como retículo endoplasmático rugoso. ¿Rugoso por qué? Porque tiene estas, vamos a decirle, bolitas, ¿no? Y de ahí que parezca una rugosidad. Mientras que libre es que, como dice el nombre, está flotando en el citoplasma. ¿Ok? En el caso de los lisosomas, estos son como nuestros estómagos, ¿ok? Se componen de una membrana, son como esferas, que dentro tienen enzimas y un pH ácido, ¿ok? Es por eso que yo los considero estómagos y me parece que es una buena forma de que se puedan aprender, ¿ok? ¿Y para qué sirven estas enzimas? Las enzimas recordemos que son proteínas, simplemente son proteínas diseñadas para cortar proteínas más grandes, ¿ok? Entonces, los lisosomas se encargan de que cualquier alimento, cualquier, vamos a decirle, bebida o cualquier cosa que ingiera la célula, ellos lo digieren. Como nosotros, si tú comes, vamos a decir, un almuerzo, tu estómago lo digiere. Si tú tomas agua, tu estómago pasa por el estómago. Pero si tú tomas incluso comida contaminada, también pasa por el estómago. Igualmente los lisosomas se encargan de hacer el paso
y funcionar como un estómago celular. Pero no son uno solo, sino que son bastantes para que si la célula ingiere, vamos a decir, por arriba entró comida y al lado entró agua, pueda disparar, vamos a decirlo, pueda disparar y acercarse el lisosoma a cada zona que haya entrado algo nuevo, ¿ok? Aquí tenemos los retículos, este es el núcleo, y el círculo más pequeño es el nucleolo, aquí tenemos un poco lo que es el material genético, ¿ok? Entiendan primero de que los retículos son más bien bases, o sea, son como puertos, ¿ok? La diferencia de tareas entre el rugoso y el liso es justamente por la presencia o ausencia de los ribosomas. En el caso del rugoso ya sabemos porque vemos ribosomas, este se encarga de la síntesis de proteínas, pero la síntesis de proteínas en sí no la hace el retículo, ya sabemos, lo hace el ribosoma. El ribosoma sintetiza, sigue en los caminos y de aquí puede orientarse. Es decir, si un ribosoma sintetizó aquí, puede orientarse y mandarlo hacia el otro lado. Es decir, es una zona, vamos a decir, como aduanas, ¿no? Se encarga de recibir proteínas y redirigirlas a donde deben ir. En el caso del retículo endoplasmático liso, pues bueno, este se considera liso porque no tiene ribosomas y por eso sus tareas cambian. No se encarga de la síntesis proteica, sino de la síntesis de lípidos. Síntesis no solamente de crear lípidos, sino también de poder procesarlos. ¿Ok? Y bueno, entender por último de que estas no son dos organelas separadas, no es como que vayas a ver en los dibujos normalmente los hacen de dos colores, pero realmente es una sola, es como la piel, es continua, no tiene cortes, no tiene separaciones. Pero conforme del liso se empiezan a agregar ribosomas, ahí empezamos a ver una separación entre el liso y el rugoso, ¿ok? Ahora el aparato de Golgi, para que vean un poco la ubicación del aparato de Golgi, es este de acá. Es decir, está muy cerca al núcleo y a los retículos que lo rodean. ¿Ok? Ahora, el aparato de Golgi yo lo he visto más bien como una aduana. ¿Ok? Por qué como una aduana? Porque tiene una cara cis y una cara trans. Esto también lo van a ver el próximo ciclo en Biología 2. ¿Ok? ¿Y para qué sirve el aparato de Golgi? El aparato de Golgi sirve para que todo lo que se secrete de este lado vaya al aparato de Golgi, el aparato de Golgi pueda reconocer qué es lo que le han mandado y prepararlo. ¿Qué significa prepararlo? Envolverlo, empaquetarlo en pequeñas esferas que nosotros llamamos vesículas, que es justamente lo que está aquí. Estas vesículas son piel del aparato de Golgi que se va este, reiniciando, vamos a decir, y a la vez el aparato de Golgi lo recibe y lo orienta hacia su dirección donde debería ir. Y es este mismo aparato de Golgi el que crea vesículas, que pueden tener dentro proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera. Crea también lisosomas, ¿ok? Y peroxisomas, que es lo próximo que vamos a ver también. ¿Ok? Entonces, digamos, lo enviado, ya sea, vamos a decir, una proteína, va pasando, el aparato de Golgi lo va reconociendo y finalmente lo secreta. Así se llama, secretar. ¿Ok? Peroxisomas, lo que estábamos hablando. Un peroxisoma es como un lisosoma, muy parecido, pero este es más específico. Porque un lisosoma es como un todoterreno, es un estómago, te consume tanto comida, agua o cosas contaminadas. En cambio, el peroxisoma se encarga de que tus estructuras no se dañen, porque existen algo llamado radicales libres. Los radicales libres los van a ver el próximo ciclo, en química. Pero para que tengan una noción básica, los radicales libres no son más que, bueno, ¿cómo puedo decirlo? Partículas de oxígeno, ¿ok? Que como les falta un electrón o les sobra, en su capa de valencia están dispuestos a arrancharle electrones a lo que encuentren, sea membrana, núcleo, ADN o mitocondria. Y es ahí donde hacen daño a nosotros, porque van y quitan un pedazo de la célula. Entonces es como que le hicieron un daño. Y justamente la célula ya está preparada y tiene los peroxisomas, que son como los interceptores. Apenas se detecta de que hay un radical libre, en automático un peroxisoma va y con su enzima catalasa, así se llama,
que recordemos las enzimas son proteínas, con su enzima catalasa, intercepta al radical libre y lo convierte en agua. Y justamente ahí de que se llame perdón, lo convierte en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como conocemos, ¿no? De ahí que se llame peroxisoma, porque es peróxido de hidrógeno y parece un lisosoma, ¿no? Ahora, las vacuolas. Las vacuolas son nuestras centrales de almacenamiento, ¿no? Como dice, almacenes. Pero aquí una diferencia, nosotros no solemos usar vacuolas. Los que usan vacuolas son las células vegetales, ¿ok? ¿Y por qué las células vegetales usan vacuolas y nosotros no? Porque las células vegetales tienen otros gastos metabólicos. La célula vegetal no te va, no, o sea, las plantas no te hablan, no tienen un razonamiento, vamos a decir, tan complejo, ¿no? De ahí que sus estructuras y su gasto metabólico, su gasto energético, sea menor y puedan tener espacio para almacenes como vacuolas, etcétera, en los cuales almacenan agua y en caso tú dejes de regarlos o no haya llovido, ok, tienen una reserva de emergencia. En nuestro caso, las vacuolas, pues bueno, son muy pequeñas, o sea, sí hay, pero son diminutas. Y es justamente esa razón por la que nosotros solemos, o sea, no duramos tanto tiempo sin alimento, ¿no? Porque no hay una reserva de emergencia. Uno diría, ay, el tejido graso. Los adipocitos, así se llama el tejido graso, los adipocitos realmente no tienen una vacuola, sino que simplemente están llenos de gotitas de grasa, pero no hay una vacuola de promedio, ¿ok? Aquí podemos ver además, y les paso un dato, y es que las células vegetales se diferencian también de las animales, aparte de su pared, por las formas geométricas, ¿ok? Aquí vemos un hexágono, y bueno, pueden verlas también en formas cuadradas, en formas pentagonales, ¿no? En formas de celda, de ahí el nombre célula, mientras que las animales son más como que a la deriva. Es decir, tú las presionas de un lado y responden y se dejan presionar. En cambio, las vegetales no, tienen una forma definida, justamente por la pared que los hace tan rígidos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la infraestructura celular. Justamente lo que les estaba diciendo al inicio de la clase. Estas son las que no consideramos organelas en sí. Es decir, no es maquinaria, no hace una función de yo produzco algo. No. Simplemente está ahí por temas estructurales. ¿Ok? Tenemos la pared celular, ya saben, presentes únicamente en procariotas o células vegetales, y esta sirve como una segunda capa física que aísla a la célula de su entorno. ¿Qué significa aislar? Es como una armadura que se pone la célula sobre su piel. ¿Cuál sería su piel? La membrana celular, justamente porque, bueno, como la piel tú puedes presionarla, responde, ¿no? Igualito es en la membrana celular. ¿Ok? Aquí tienen también lo que les dije, formas geométricas, ya se dan cuenta, y verde, eso es definitorio para que sea una célula vegetal. Formas geométricas y color verde de los cloroplastos. ¿Ok? En el caso aquí de la piel, pues bueno, tenemos la membrana celular, perdón, en el caso de la membrana celular, nosotros la vamos a considerar como la piel de las células, y en este caso vamos a estar viendo lo que se conoce como mosaico fluido. El mosaico fluido es un concepto de las membranas celulares que dice de que la membrana celular es como, ¿cómo lo puedo decir? Como una boya. Boyas son las cosas que flotan en el mar, ¿ok? Las boyas aparecen aquí y ¿por qué le digo que parece una boya? Porque responde al movimiento. Es decir, si uno lo agita, va a seguir flotando y manteniendo una estructura, pero al mismo tiempo la membrana celular se considera semipermeable, es decir, unos pasan y otros no. ¿A qué se quiere referir que unos pasan? De que hay moléculas que van a poder pasar simplemente haciéndose un espacio entre los fosfolípidos y hay moléculas que no, tienen su canal específico o no pasan, así en corto. ¿Y cómo está compuesta la membrana celular? Pues bueno, por una bicapa fosfolipídica. ¿Por qué una bicapa? Una capa, dos capas. Fosfolipídica porque tiene fosfolípidos. Es esta zona de aquí que parece como una pinza. Esto de acá es un fosfolípido. ¿Ok? Pero además tiene también lo que son las proteínas. Las proteínas son estas.
que cruzan, como pueden ser transmembranosas. Transmembranosas le decimos que atraviesa de lado a lado, o simplemente intramembranosas, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirven estas proteínas? Realmente como canales más amplios para moléculas que sean demasiado grandes para pasar, simplemente haciendo ese espacio, ¿no? En el caso del citoplasma, el citoplasma nosotros lo vamos a llamar las vísceras, el relleno, si le quieren decir, de las células, y el citoplasma se compone de dos partes, el citosol y sus organelas. ¿El citosol qué es? El citosol es la parte líquida, es como la sangre. La sangre es roja y la vemos así, pero realmente tiene una parte plasmática. El plasma es lo que hace líquida la sangre. Igualito aquí, el citosol es lo que hace, vamos a decirle líquido, porque no termina de ser líquido, líquido al citoplasma. ¿Ok? El citoplasma, a términos más técnicos, se considera un coloide. Un coloide, ¿qué quiere decir? Que tiene la composición o el movimiento muy similar a una gelatina. Eso lo van a ver también en química este ciclo. ¿Ok? Y justamente rodea toda la célula y por eso le digo vísceras o relleno. ¿Ok? En el caso del citoesqueleto, pues bueno, el citoesqueleto no es más que el esqueleto de la célula. Cito es el de la citología o estudio de la célula, entonces sería el esqueleto de la célula. ¿Ok? Este se compone por tres, vamos a decirle, andamios. ¿Ok? Tenemos primero los microfilamentos, en este caso son filamentos de actina, y seguramente ya les estará sonando el nombre de actina y miocina. Justamente estos son los encargados de la contracción muscular. Luego seguirían por orden de tamaño a los filamentos intermedios, que están compuestos muchas veces por queratina, por ejemplo, y son de hecho los responsables de los flagelos o los cilios, ¿ok? Y pasaríamos a lo que son los microtúbulos. Los microtúbulos son los encargados del uso mitótico. El uso mitótico va a ser el sistema de vías que va a permitir el ciclo celular y poder mover los cromosomas de un lado al otro y poder dividir, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Que tengan entendido de que, bueno, si nosotros quisiéramos hacer así un resumen para aprenderlo durante el examen y que no se nos olvide, pues bueno, los microfilamentos, ¿para qué sirven? Sirven como los músculos, es decir, hacen movimiento. Los filamentos intermedios sirven para soporte, son como los huesos, ¿no? Del cuerpo. Mientras que los microtúbulos son más bien como vías de tren, es decir, se encargan de mover organelas, mover vesículas, etcétera. Y si ustedes buscan, incluso va a haber un motor que se llama kinesina, si no estoy mal, que lo van a ver en segundo ciclo, que parece que caminase encima de los microtúbulos y así va llevando de un lado al otro, ¿no? Ahora pasamos a la matriz extracelular. Esta realmente no se podría considerar en sí una parte de la célula porque, como dice su nombre, es extracelular, es decir, es aparte de la célula. ¿Y qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es un conjunto de fibras, normalmente colágeno, creadas por una célula. La célula se llama fibroblasto. ¿Por qué se llama fibroblasto? Porque genera fibras, de ahí su nombre. ¿Ok? Estas fibras hacen, vamos a decir, como una maraña de telarañas por fuera de las células que hace que una célula se pueda pegar a otra y esa otra y vayamos formando tejidos. Sin esa matriz, las células estarían como las procariotas, separadas. ¿Ok? Entonces esta matriz es esencial si queremos crear un ser humano, un ser vivo gigante. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener piezas separadas. Este es el pegamento entre células y por eso yo les denomino uniones. ¿Ok? Aquí tenemos un poco más de lo que es el citoesqueleto para que lo puedan ver y aquí unas imágenes para que puedan relacionar. ¿Ok? Los microtúbulos por compuestos por tubulina, alfa y beta. ¿Ok? De ahí que alterna el color también, alfa y beta. En el caso de los filamentos intermedios, por proteínas fibrosas como la queratina, ya lo mencionamos. En el caso de los microfilamentos, por actina y la miocina iría arriba, ¿no? Y sería la contracción muscular. Y aquí unas imágenes para que se acuerden cuáles son sus funciones. ¿Ok? Ahora pasamos al ciclo celular. El ciclo celular se compone de dos mecanismos principalmente. ¿Ok? La mitosis y la meiosis.
Si queremos nosotros resumir ahorita qué es mitosis y meiosis y cómo se diferencian, ok, las palabras son mitosis, una célula se clona, es decir, saca una igualita. Meiosis, una célula juega con su ADN y saca una célula distinta. Y ahora, ¿qué uso tiene en sí la mitosis? ¿Qué uso tiene la meiosis? La mitosis se hace en el 99.9% de nuestras células del cuerpo. ¿Y por qué se hace así? Porque justamente cuando uno tiene, por ejemplo, un brazo, no quieres de que tus células sean distintas, ¿no? De que una célula parezca un pulmón y el otro parezca tu piel y la otra parezca un corazón. Quieres que todo sea de las mismas células de tu brazo, ¿ok? Entonces, justamente en eso se especializa la mitosis, en poder mantener tejidos como la piel, como los órganos, etcétera, sin que haya infiltrados, vamos a decirlo. Mientras que la meiosis solamente pasa, y esto es un dato muy bueno que tienen que saber, la meiosis solo ocurre en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son las creadoras de gametos. Los gametos son los que nosotros conocemos como espermatozoides para varones y óvulos o ovocitos para las mujeres, ¿ok? Y las gónadas, ¿qué serían? Las gónadas son para los varones los testículos y para las mujeres los ovarios, ¿ok? Bastante simple. Entonces, la meiosis únicamente pasa en las gónadas, en los ovarios o en los testículos, mientras que la mitosis en el resto del cuerpo, incluso en las propias gónadas, porque hay que mantener esa pared, ese tejido, ¿no? ¿Ok? Vamos a analizar un poco lo que es la mitosis. Aquí está lo que ya mencioné, un poco lo que son sus fases, no se preocupen, les voy a dar hasta una mnemotecnia para que se puedan aprender la mitosis. Y aquí tenemos lo que son las etapas principales de la mitosis. Ahora, me gustaría mucho analizar lo que es este cuadro de acá. Este cuadro acá, la M representa la mitosis y la I la interfaz. ¿Por qué? Porque la mitosis se compone de interfase, mitosis y citogénesis. Ci- Citocinesis. La citocinesis normalmente no se cuenta y por eso es que aquí realmente debería haber una letra C, pero no la contamos. A veces se cuenta en la telofase, que es una fase de la mitosis. ¿Ok? Si se dan cuenta, la interfase es la más abundante realmente, ¿no? Siendo su subetapa la G1 o Grow 1, o sea, crecimiento 1. Y en esta fase de G1, la célula duplica sus organelas. Es decir, si yo tenía 10 mitocondrias, ahora voy a tener 20. Si yo tenía dos aparatos de Golgi, ya, ahora tengo 4. Si yo tenía tres vacuolas, ahora tengo 6. Y así vamos duplicando. Justamente porque está preparándose para cortar y darle a cada uno sus porciones iguales, ¿no? Luego de G1 pasamos a S. S es de síntesis. La síntesis aquí es de ADN. Es decir, la célula ya tiene su ADN, por eso está funcionando. Pero ahora necesita sintetizar nuevo, es decir, duplicar su ADN, duplicar su manual. Y al duplicarlo, ya se prepara y la célula, digamos que ya está cada vez más lista para iniciar una división, ¿no? Y es justamente por eso que el proceso dura tanto, por el Grow 2, que Grow 2 o G2 se encarga de la verificación. Es decir, la célula sigue construyendo, pero no sabe si lo hizo bien. Y es justamente esta etapa de G2 la que le confirma, digamos, haciendo checks, ah, sí, está bien, duplicaste tu ADN, duplicaste tus organelas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez ya se ha hecho esto y se ha creado los microtúbulos recuerden un poco lo que es los que están hechos de tubulina, parte del citoesqueleto, etcétera. Estos microtúbulos, durante esta etapa, se van a convertir en lo que se llama el uso mitótico. El uso mitótico son bandas que se ponen a los extremos de la célula y se van a encargar de jalar los cromosomas de lado a lado para poder dividir en medio sin llevarte, digamos, que un lado tenga más cromosomas que otro. ¿Ok? Esa es la interfase. Una vez ya hemos hecho todo lo que es la interfase, pasamos a la mitosis. La mitosis es el proceso, digamos, más físico que podemos ver en microscopio, ¿no? Y se compone por 4 fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Ahora, aquí es donde entra la mnemotecnia que puse aquí abajo, que les puede servir durante el examen, a mí me sirvió.
Y es que la mitosis, durante la profase, todo el ADN que hemos hecho y lo hemos enrollado y enrollado y enrollado en forma de cromatina, se le va a pedir a la célula que se condense. Es decir, ese ADN ya compactado, compáctalo más. Y ahí es donde vamos a empezar a ver cromátides. ¿Ok? Una vez que vayamos a ver cromátides, ya se van a ir juntando en forma de cromosomas. Y es por eso que aquí en la profase ya empezamos a ver esa característica forma de X del cromosoma, ¿no? Ahora, en la siguiente fase, que es la metafase, los cromosomas se alinean en la línea media, ¿ok? No sé si se dan cuenta, todos están en fila, preparados para que el uso mitótico, que son estas fibras de aquí, de microtúbulos, los lleven de extremo a extremo. Aquí no se nota muy bien, ¿ok? Pero en la anafase, que es la fase de aquí, ya vemos cómo de lo alineados que estaban, cada uno se llevó una cromátide. ¿A qué me refiero con una cromátide? Una cromátide es, si el cromosoma es una X, ya, yo me llevo un palito de la X. Eso es una cromátide, ¿ok? Y en la anafase justamente cada lado se lleva su par de cromátides, ¿ok? Por último, tenemos la telofase, durante la cual, pues bueno, ya se define un núcleo. Perdón, a ver, creo que hay alguien que quiere entrar. Ok, continuamos. Durante la telofase se define un núcleo, ¿no? Y se va presionando la línea media y se termina por romper, por dividir, cortar, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como citocinesis, es decir, termina el ciclo celular de la mitosis. Ahora, esta, esta mnemotecnia aquí, ¿para qué le sirve? Pues bueno, IPMAT, I de interfase, P de profase, M de metafase, A de anafase y T de telofase. Y otra cosa, la P de profase, se pueden acordar, ¿qué hacía la profase? ¿Qué hacía la profase? Se pueden acordar, P de produzcan cromosomas, M de mándalos al medio, como se ve aquí, A de a los extremos, extremo 1, extremo 2, y telofase de terminen. ¿Ok? Esa es la mnemotecnia que les dejo. En el caso de la citocinesis, pues bueno, esta suele estar incluida en el proceso de la telofase, pero en caso la mencionen ya saben de que es simplemente el cortar, como con tijeras. Listo, ya tienes dos células hijas iguales. ¿Ok? Pasemos ahora a la meiosis. La meiosis, realmente es lo que nos hace únicos, porque justamente son esos gametos meióticos los que nos dan genes distintos. O sea, tú traes unos genes de tu padre y de tu madre, eso es cierto, pero tú no eres un clon. Tú eres, digamos, una mezcla, y esa mezcla es la que produce la meiosis, y por eso solamente están en los gametos. Esa es pregunta de examen, a veces hacen esas preguntas, ¿ok? Ahí tienen un poco lo que es la definición, ¿ok? ¿Y cómo empieza? Con una interfase, lo mismo que estamos viendo acá. La interfase se le pide por medio de una profase que se hagan cromosomas, está también igualito, ¿ok? De ahí, en esta fase de la profase 1, se pide que hagan algo que se llama splitting, ¿ok? Creo que se llama splitting. este, Realmente se le denomina entrecruzado. Es decir, los cromosomas juegan con sus cromátides e intercambian piezas. Es decir, como si fuera Legos, intercambian. Uno se va por aquí, el otro por acá, etcétera. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Para que si un gen era solamente, vamos a decir, iba a salir igualito a la madre, ya, vamos cambiando un poco y va a salir con rasgos de la madre, pero no va a ser un clon. Una vez que ya lo hemos recombinado, y de ahí que vean que hay cromátides blancas con cromátides rojas con cromátides blancas, y ya no sea rojo y blanco únicamente, pasamos aquí a lo que es una división durante la meiosis 1. Se dividen, cada uno se lleva sus pares de cromosomas, ¿ok? No son solo dos cromosomas, esto es solo un dibujo. Y una vez aquí en la meiosis 1, en la meiosis 2, volvemos a dividir, y al dividir cada uno se lleva su cromátido. Ahora, aquí es un tema importante. Nuestras células se consideran diploides, todas las células menos los gametos.
se consideran diploides. ¿Qué quiere decir que se consideran diploides? Cada cromosoma tiene su par. Por eso cada célula tiene 46 cromosomas y como cada cromosoma tiene su par, 23 pares, incluyendo el par sexual en hombres XY y en mujeres XX. ¿Ok? En este caso, la meiosis lo que hace es, una vez dividimos esto, si se dan cuenta, no tienen sus 46 cromosomas. Le falta la mitad, debería ser así, ¿sí o no? Entonces, este tipo de células se consideran haploides. Es decir, llevan la mitad de lo que debería ser. ¿Y por qué llevan la mitad? Justamente porque, como lo mismo pasa con el sexo opuesto, como el hombre o la mujer respectivamente, pues bueno, como la mujer lleva la mitad y el hombre lleva la mitad, al momento de la fecundación van a complementar, listo, tienes un cigoto, así se denomina al óvulo fecundado, un cigoto diploide, listo para ya ser un ser humano. O sea, si se dan cuenta, todo termina encajando. Mujer y hombre hacen mitades que se complementan al final, ¿no? Durante la fecundación. Ok, por último aquí tenemos un poco lo que son partes de los cromosomas. No es necesario que se lo aprendan, no este ciclo, no este ciclo. Y bueno, aquí tenemos lo que ya les mencioné, cromátides. Cromátides sería todo este brazo, no en forma de U, sino en forma de brazo, justamente, de una línea recta, ¿ok? Tenemos también lo que es el centrómero, que es el que une cromátides, y los telómeros. Telómeros es una parte importante, no creo que les tomen, pero como curiosidad les dejo. Los telómeros son como este, las partes plásticas de los pasadores de zapatillas, esa parte plástica pequeña al inicio del pasador, que se encarga el telómero de que al momento de la replicación se raspa un poquito, ¿ok? Como quien saca copia a una copia, o sea, se va perdiendo un poquito la calidad. Entonces, el telómero es el que se pone ahí como una tiza para que lo puedan raspar y que no genere daños en el ADN. Si no existiera el telómero, al momento de yo replicarme, rasparía directamente de ADN, es decir, rasparía material genético y ese ya no estaría en la siguiente copia y habría un daño o mutación genética. Y por eso el telómero es el que está acá. Y también se conecta con que las personas mayores suelen tener más mutaciones genéticas porque el telómero ya pasó tiempo, ya pasaron años de raspar y raspar y raspar y raspar. ¿Ok? Aquí tenemos un poco lo que son las bandas, esto también lo van a ver en el próximo ciclo, y satélites, se le dice así porque parece casi una antena, si se dan cuenta, una antena satélite, ¿no? ¿Ok? Y ahora un poco lo que son las preguntas. Le agradezco a su compañera que me logró alcanzar, creo que son preguntas de su guía, ¿ok? Guía probablemente de seminario. Bueno, quiero agradecerle por las preguntas porque muestra un interés por el curso y eso es fundamental, tanto para APP como para cualquier curso que quieran llevar, ¿ok? Así que vamos a responder un poco las preguntas de su guía, ¿ok? La pregunta número 2 era ¿por qué el oxígeno O2, sale ahí, habría impedido el origen de la vida por abiogénesis? La abiogénesis es lo que mencionamos en el tema 1, es la teoría quimiosintética o de Oparin. En ese momento, cuando la atmósfera estaba llena de oxígeno, era muy tóxico el propio oxígeno que no podía existir lo que nosotros conocemos como proteínas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque apenas salían, el oxígeno las oxidaba, de ahí su nombre del oxígeno, las oxidaba y las destruía. Y es por eso que tuvo que haber pasado bastante tiempo hasta que el oxígeno se redujera a su nivel de pureza en el aire y recién ahí pudimos ya empezar a tener una vida llena de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, etc. ¿Ok? Número 3, ¿cuál es la diferencia entre un coacervado y una célula moderna o célula actual, vamos a llamarle? Bueno, la diferencia, aquí les dejo nombres clave, palabras clave para que puedan responderlo si quieren, es la complejidad. ¿Por qué? Los coacervados son naturalmente de los protobiontes. Y un coacervado no es más que la célula simplemente recogiendo partes. O sea, recoge burbujitas de grasa, burbujitas de proteínas, burbujitas de carbohidratos, pero no es como que realmente le dé un espacio. O sea, simplemente recoge bolsas, vamos a decirlo así. Mientras que una célula moderna recoge y organiza, les da un espacio. Tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y la célula moderna además no solamente recoge, sino que les hace
caminitos, vamos a decirlo, vías, para que se puedan transportar de acá a acá. En cambio, el coacervado simplemente los amontona. Esa es la diferencia. ¿Ok? En el número 4, nombrar los tres requisitos para que pueda ocurrir la selección natural es la variabilidad, es decir, de que no hayan clones en esa especie, ¿no? Que haya por lo menos una distinción entre cada uno. La heredabilidad, es decir, de que cada uno no sea infértil, ¿no? Que pueda este, mandar sus genes a su descendencia. Y por último, aquí me equivoqué, la reproducción diferencial. Se le dice así o reproducción a secas, ¿no? Es decir, de que el ser vivo sea capaz de sobrevivir y poder reproducirse. Porque una cosa es que tú seas fértil, pero si nunca te reproduciste, da lo mismo. ¿Ok? Y en la pregunta número 5, ¿qué molécula actual se considera como evidencia del mundo del ARN? Esta es la ribosima o ARN ribosomal. Cuando ustedes lo vean en segundo ciclo va a salir como ARN, R minúscula, ribosomal. ¿Y por qué se considera el ARN ribosomal como evidencia del mundo del ARN? Justamente porque él se encarga de el trabajo del ribosoma. ¿Ok? Y el trabajo del ribosoma él lo hace mediante un proceso de transducción y traducción, que es de ARN a ADN. Es decir, pasar, digamos, de español a inglés y una vez entendido en inglés, de nuevo a español. Igualito. Esto lo van a ver también en el segundo ciclo de biología. ¿Ok? Sin nada más que decirles, suerte en sus pasitos, exámenes. Ahorita vamos a tomar lo que es el post-test. No sé si hay alguna pregunta de alguna de las diapositivas que he tocado. Cualquier pregunta igual me la pueden hacer y volvemos a empezar en la diapositiva que deseen. ¿Ok? Voy a pasar ahorita lo que es el post-test por el grupo de WhatsApp, ya saben, y ya podrían ir empezando. ¿Ok? Listo, ya pueden ir empezando el post-test. Ah, Ashley, está bien. Ahorita te voy a presentar pantalla y tú con tu celular escaneas el código QR, ¿ok? A ver un momento, para no filtrar las respuestas. A ver, Ashley, ahí me dices si se puede ver, por favor. Ashley, ¿me confirmas, por favor? Ok, excelente. Bueno, entonces dejo de compartir, voy a compartir ahorita lo que son la recopilación de respuestas y con eso acabaríamos si no hay más preguntas, ¿ok? Igualmente como su compañera que me pasó un listado de preguntas de seminario, igualito me pueden pasar y las resolvemos en la siguiente que sería, bueno, depende si quieren tener una consolidación el sábado o que, digamos, los deje en paz hasta el próximo jueves, ¿ok? Así que me avisan eso igual.
Ok, me faltaría solamente una respuesta y con eso concluiríamos la clase si no hay más preguntas, ¿ok? Excelente. Bueno, entonces, sin nada más que decir, gracias a todos por asistir. Igualmente, ya saben, mi número de WhatsApp por si acaso quieran, escribirme cualquier pregunta de los temas que hemos visto, obvio. Y sin nada más que decir, pues bueno, buenas noches, gracias. Y ya acabó la clase, ya se pueden ir. Gracias.